Sean bienvenidos a este video, en el que veremos cómo calcular los caudales por nodo en una red abierta, aplicando este método que se conoce como el método de las pilas públicas. Este método, a pesar de que se llama método de pilas públicas, puede ser aplicado directamente para la instalación a viviendas, es decir, que cada conexión o cada nodo podría representar a una vivienda en sí. Ahora, utilizaremos este ejemplo que pueden ver acá, y el proceso lo haremos en Excel. Veamos que para encontrar este caudal por nodo o caudal por pila, se utilizará esta ecuación que ven acá, en la cual nos dice lo siguiente. Podemos observar que tenemos la población multiplicado por la dotación, dividido entre 86.400, multiplicado por el coeficiente de pérdidas, multiplicado por un factor de uso, multiplicado por 1 dividido entre la eficiencia del sistema, y todo esto tiene que ser mayor a 0.10 litros sobre segundo. Ya veremos por qué este valor de 0.10 litros sobre segundo. Ahora, lo primero que hay que hacer es una tabla en la cual vamos a ir colocando los nodos respectivos. Por ejemplo, vamos a empezar por el nodo A, el nodo B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, el I y el J. Ahora, fuera de eso, necesitamos ciertos datos para todo esto. Ahora, un dato muy importante que necesitaríamos para utilizar esta ecuación es colocar o tener la población que va a tener cada uno de estos nodos. La población, como les dije, pueden ser familias, pero generalmente, si hablamos en pilas públicas, esa podría ser mayor cantidad de personas en sí. Ahora, también podríamos considerar de que cada nodo podría albergar a un edificio. Entonces, un edificio va a tener una mayor cantidad de personas también. Entonces, en esta columna me voy a colocar población abreviado. Vamos a poner así, población. Ahora, me voy a colocar algunos valores solamente a modo de ejemplo. Por ejemplo, aquí me voy a colocar un valor de 25, aquí un valor de 10, aquí un valor de 10 igualmente, aquí un valor de 20, 20, 15, 20, 20, 15, 10. Supongamos que esos son valores de las personas por cada nodo a la cual vamos a distribuir. Muy bien. Luego de eso necesitamos otra columna en la cual tengamos que colocar la dotación. La dotación tiene que estar en unidades de litros habitante día. Muy importante esa unidad, como pueden observar acá, litros habitante día. Aquí habla de dotación media, pero generalmente la dotación media llega a ser a la dotación inicial o la dotación actual que las personas tienen en ese momento. En el canal tengo un video acerca de la dotación, así que les invito a que puedan verlo, pueden buscarlo en el canal, en la que explico mucho más acerca de la dotación. Ahora, el valor de la dotación generalmente es un valor constante. Por ejemplo, podríamos decir que la dotación de agua es 80 litros habitante día para todos, aunque también podríamos sectorizarlo para cada nodo, pero generalmente es el mismo para todos. Luego, nos vamos a otra columna. En esta otra columna, vamos a colocar lo que se conoce como los coeficientes de pérdidas. Así que vamos a poner aquí S o CP, así de esa manera. Este coeficiente de pérdidas, como pueden observar acá, tiene un rango en el cual nosotros debemos respetar, que nos dice que es entre 1.1 a 1.4. En algunos casos puede ser incluso 1.5. La recomendación de que yo les daría es de que se coloque un valor de 1.4, porque generalmente siempre va a haber pérdidas en un sistema, ya sea porque exista alguna ruptura de una tubería o un accesorio no esté muy bien colocado, o puede ser de que dentro de las viviendas o dentro de las piletas exista fugas internas, entonces no se llega a conocer. Entonces, lo recomendable es ponerle un valor de 1.4. Lo voy a colocar así para todas las pilas. Igualmente lo pueden hacer para cada una de ellas. Luego de eso, necesitamos colocarnos otra columna, la cual igual va a ser un valor constante, que es el factor de uso. Este factor de uso nos dice que es las horas, o bueno, 24 dividido entre las horas de suministro. Ahora, este factor de uso hace referencia cuando nosotros realizamos una distribución de agua potable, pero la cantidad de agua que se distribuye
no es necesariamente las 24 horas. Por ejemplo, hay lugares en los cuales solo se distribuye agua entre 8 horas, en algunos lugares 12 horas. Eso debido a que no existe la cantidad de agua suficiente para abastecer a una población. Entonces, por eso es de que se coloca un factor de uso. Supongamos de que en nuestro caso distribuiríamos 24 horas. Entonces, si distribuimos las 24 horas del día, vamos a colocar 24 dividido entre 24, de esa manera. El resultado obviamente me da 1, pero supongamos que nosotros le colocamos un valor de distribución solamente de 12 horas. Entonces, el factor de uso es 2. Entonces, aquí, este valorcito, lo que va a hacer es prácticamente incrementar el caudal que se distribuye en cada nodo, porque observen que aquí se está multiplicando. Y nosotros, al momento de reducir las horas de suministro, estaríamos duplicando prácticamente el caudal a lo que me saldría con un valor de 1. Es una consideración que es bueno que la tomen en cuenta, ya que puede afectar o puede ser que no en algunos casos. En nuestro caso vamos a poner que vamos a distribuir las 24 horas del día. Entonces lo divido entre 24. Como dice aquí, factor de uso igual a 24 entre horas de suministro. Esto que sea para todos los nodos, aunque si ustedes quieren, igual lo pueden hacer de manera sectorizada. Luego de eso, vamos más acá. Y luego, tendríamos que colocar aquí la eficiencia del sistema. La eficiencia del sistema prácticamente les explica acá que es un valor entre 0,9 a 0, o 0,7 a 0,9. Y esto hace más que todo referencia a cómo va a ser deficiente el sistema de agua potable para distribuir a su población. Lo ideal sería de que el sistema funcione al 100% y pueda abastecer tranquilamente la cantidad de agua que se va a colocar. Sin embargo, se debe considerar de que esto no siempre llega a ser así. A veces, debido a diferentes factores, a veces factores topográficos, a veces factores humanos y entre otros, el sistema no llega a funcionar al 100%. Es decir, que puede pasar algún problema eventualmente en un futuro, entonces por eso pasa. Debido a eso, lo recomendable es colocarlo un valor de 0,8 o un 80%, el equivalente, ¿no? Este valor lo que va a hacer prácticamente es igualmente incrementar el caudal que va a salir por cada uno de estos nodos. Si nosotros vemos aquí, se divide esta parte del sector de la ecuación 1 entre la eficiencia. Si dividimos 1 entre 0,8, por ejemplo, lo voy a hacer por acá, 1 dividido entre 0,8 me va a dar un valor de 1,25. Entonces, este valor va a ser igualmente que se mayore el resultado. Ahora, si yo tomaría en cuenta de que la eficiencia del sistema va a ser al 100%, es decir, de que todo va a trabajar correctamente, no va a haber ninguna pérdida, no va a existir ningún problema humano en el sistema que afecte en sí, entonces le colocaría el 100%, que sería 1, y al resultado me daría igualmente un valor de 1. Este resultado prácticamente no va a mayorar nada, prácticamente me va a dar el mismo resultado, es por eso que de esa manera afecta. Ahora, en nuestro caso, vamos a poner un valor de 0,8, como decíamos a un inicio, la eficiencia del sistema. Lo vamos a colocar para todos los nodos. Ahora, finalmente, con todo esto, vamos a calcular el caudal por pila pública, o el caudal por nodo, que lo podríamos llamar así. Lo vamos a llamar caudal por nodo directamente. El resultado que me va a dar es en unidades de litros sobre segundo. Recuerden que la población son habitantes, la dotación es litro habitante día, y luego todos estos coeficientes no tienen unidades, son adimensionales, entonces no afecta. Entonces el resultado va a ser litros sobre segundo. En esta celda voy a colocar la ecuación o la representación de la ecuación. Le coloco igual, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es multiplicar la población de esta fila por la dotación y lo voy a dividir entre 86.400, tal como se muestra en esta parte de la ecuación. Cierro paréntesis y lo voy a multiplicar por el coeficiente de pérdidas, que sería este valor de acá. Luego lo voy a multiplicar por el factor de uso, que lo tengo por aquí, y luego lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir entre la eficiencia del sistema, que es este 0,8. Lo selecciono y le doy Enter. El resultado me da esto de acá. Voy a hacer que se calcule para las demás filas o para los demás nodos de esta manera. Ahora, lo que voy a hacer es redondearlo un poco más para que se vean un poquito mejor de esa manera.
Perfecto, en este punto ya habríamos calculado los caudales por nodo. Sin embargo, debemos considerar algunas cosas más. Veamos de que en esta ecuación me dice que el valor tiene que ser mayor a 0.10 litros sobre segundo. Al inicio del video les decía que esto lo íbamos a explicar después. Y este valor nace porque 0.10 litros sobre segundo es el caudal mínimo que comprobado que sale de una pila pública en sí. Si hablaríamos de pilas públicas, ¿no? Ahora, si igualmente hablamos de viviendas o casas, igualmente, generalmente hablamos de que sale un caudal de 0.10 litros sobre segundo. Entonces, este sería el valor equivalente mínimo que tendría que producir cada uno de estos nodos. Entonces, los resultados que nos dé acá, tendríamos que ver si son los correctos y tendríamos que asumirlos para cada nodo. Entonces, yo me voy a una celda de acá y ahora sí, voy a volverle a colocar caudal por nodo en sí, de esa manera, y voy a colocarle aquí una condición. Voy a colocarle si, abro paréntesis, si este valor es menor a 0.1, luego le coloco punto coma. Si ese valor es menor a 0.1, entonces que me coloque 0.1 en esta celda. Si no es así, que me coloque este mismo valor. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y como pueden observar, aquí me sale este valor. Hago que se calcule para los demás nodos y esos serían los resultados que me daría. Como pueden observar, todos los nodos tienen este caudal mínimo que se tiene que colocar. En pocas palabras, los demás caudales que hemos hallado podrían ser caudales más que todos referenciales. Ahora, por eso es de que esto se puede aplicar directamente, no solamente para pilas públicas, porque observen los valores que hemos puesto acá. Hemos puesto poblaciones de 25 habitantes, que prácticamente aquí ya podríamos hablar de un edificio pequeño, igualmente de 20 habitantes, y esos valores, con lo que hemos asumido acá, me dan caudales pequeños, pero muy pequeños. Entonces, al ser caudales muy pequeños, podríamos redondearlo directamente a un caudal mínimo. Entonces, este caudal mínimo podríamos decir tranquilamente que puede abastecer a un edificio. De alguna manera, ¿no? Sí, con algunas modificaciones, considerando de que no todos van a utilizar agua al mismo tiempo, podría ser este su caudal mínimo en sí. Podríamos colocarlo aquí arriba, caudal mínimo a considerar. Estos caudales mínimos los pueden mayorar con coeficientes de modulación si es que ustedes lo desean, pero como les dije, es caudal mínimo. Ahora, esta ecuación es algo curiosa, si ustedes lo observan, porque en esta ecuación hablamos de tres coeficientes, que son el coeficiente de pérdidas, el factor de uso y la eficiencia del sistema, como coeficientes adimensionales, las cuales si equivaldrían a 1 o prácticamente no existirían, estaríamos hablando de que el caudal va a ser igual a población por dotación entre 86.400. Y eso sería el equivalente al caudal medio de cualquier sistema. Entonces, prácticamente nace de ahí la ecuación que están viendo aquí en pantalla. Les invito a que puedan ver ese video en el cual habla un poco más acerca del caudal medio de esta ecuación de acá y cómo se proyecta, etcétera, y otras cosas similares. Ahora veamos un poco más de esta tabla. ¿Qué tal si yo en este nodo, en el B, le coloco un valor de 150 habitantes? Si yo le coloco 150 habitantes, recién llega a ser algo considerable el caudal por nodo. Eso también quería denotarlo antes de que se me vaya. Prácticamente esa es la manera de cómo se puede colocar caudales por nodo aplicando este método. Como pueden ver, es un método muy sencillo de aplicar, es un método práctico y que les puede ser de utilidad para algunos casos. Como les dije, igualmente pueden aplicarlo para pilas públicas o también para edificios o zonas urbanas en sí. Pueden aplicarlo de cierta forma como conexiones domiciliarias. Espero que les haya gustado este video y les haya sido de utilidad. Si les gustó, les invito a que le puedan darle like, puedan compartir este video y también suscribirse a este canal. También les invito a que puedan visitar mi página www.fanesi.com en la cual subo contenido muy similar.